militó en el Partido Comunista. ¿Quién no ha tachado de superficial a la gente que le gusta la moda? Vamos a meternos en harina y vamos a revolucionar la forma en la que hacemos las tiendas. Vamos a hacer un espacio completamente distinto, pero tampoco súper transgresor, a ver si la gente no va a querer entrar. ¿Por qué nos hacemos la escenografía de los desfiles? Y al final pues tuvieron un poco de jaleos porque la gente quería esos Prada en su casa porque les iban a dar euros. Imaginamos las cubiertas a dos aguas con estas curvaturas que tienen. Pues la clave estaba en que la estructura se pudiese mover con grúas. ¡Hola! Soy Rica, es un poco lo que dice este edificio, ¿no? Bienvenidas al vídeo de hoy. Hoy vamos a estudiar cómo ha sido la trayectoria ideológica de Prada, cómo ha pasado de tener un pensamiento mucho más progresista a un pensamiento mucho más conservador. Y todo eso lo vamos a ver a través de sus edificios a lo largo de los años. Prada tiene una trayectoria anterior, pero nos vamos a centrar en su historia desde 1913, que es cuando Mario Prada funda Fratelli Prada. En realidad se dedicaban entonces a la marroquinería, como muchos otros, Louis Vuitton, Longchamp. Tuvo un golpe de suerte, no, un golpe de suerte no, en realidad tuvo muchos contactos porque fue proveedora de la familia real italiana. Allí aún no habían sido república. En 1978 hereda la dirección de la marca la nieta de Mario Prada, Miuccia Prada, quien toma la dirección creativa de la marca. Miuccia militó en el Partido Comunista. Además, es una persona muy ilustrada porque había estudiado la carrera de Ciencias Políticas y ella misma te dice que la ropa puede ser un instrumento muy poderoso. Toda esta implicación social de la moda y el vestir lo encuentro verdaderamente interesante hoy en día, y en realidad nadie se molesta en analizarlo porque se supone que nuestro trabajo es algo estúpido y muy snob. ¿Quién no ha tachado de superficial a la gente que le gusta la moda? Ella nos dice: odio la moda, pero también la amo. La moda trata del modo en que pensamos sobre nosotras mismas, del mismo modo en el que nos componemos cada día. Para mí esto es algo muy profundo. Empieza a estructurar de una forma diferente tanto la moda como los espacios donde se exhibe esta moda. Y aquí entramos nosotras. La firma empieza a vincularse mucho más al arte y a la arquitectura. Vamos a meternos en harina y vamos a revolucionar la forma en la que hacemos las tiendas. Llega el 2001. Han decidido hacer algo muy diferente y van a hacer el proyecto de los epicentros. Este proyecto lo van a hacer dentro de Estados Unidos en 3 localizaciones distintas: Nueva York, Beverly Hills y San Francisco. En estas 3 localizaciones vamos a irnos con el primero de todos, el Soho Epicenter, una antigua sala del Guggenheim, que no es en el Museo del Guggenheim de Frank Lloyd Wright, que esto ya es harina de otro costal. Vamos a hacer un espacio completamente distinto, pero tampoco súper transgresor, a ver si la gente no va a querer entrar. Ya no va a ser el llego, miro un objeto, me lo pruebo y me voy, sino voy a descubrir el espacio, voy a ver cómo es, cómo funciona, qué está ocurriendo. Fenomenal. ¿A quién llevamos para hacer esto? A finales del siglo XX y principios del XXI estaba súper de moda un arquitecto holandés llamado Ruud Koolhaas. Vamos a seguir 3 principios. 1. El primero de todos. Vamos a conservar un poco la estructura de un edificio porque es un edificio antiguo. O sea, esto lo tenemos que conservar. ¿Pero qué podemos hacerle? Le podemos dar un twist. ¿Dónde estamos? Rascacielos everywhere. ¿Qué pasaría si los edificios cayesen del cielo? Pero en este caso, los edificios, en lugar de albergar viviendas y tener una escala de vivienda, van a tener una escala pequeñita y van a albergar las diferentes prendas. Necesitamos un espacio que performe. Tenemos la planta baja y luego tenemos un sótano. ¿Qué tal si quitamos la planta baja y hacemos una superola que baje, suba, y en la parte en la que sube podemos meter una plataforma que nos permita abrir y que haya conciertos, haya de todo, y cerramos y podemos tener diferentes tipos de actividades en un mismo espacio? Además, súper sorpresivo, la gente va a flipar en colores cuando lo vea y les va a encantar. Ya tenemos la vinculación a Nueva York y sus edificios. Tenemos un espacio expositivo en el que nos permite también hacer otras cosas que no sean tan aburridas como únicamente exponer ropa. Vamos a utilizar un metacrilato para que la luz se tamice y a la vez podamos proyectar obras en los muros de los lados y ya no parezca que estamos en el edificio del Guggenheim de Soho, sino que estamos en la flagship store del epicenter de Prada. Ya tenemos un nuevo espacio increíble, apasionante y maravilloso en el Soho de Nueva York. Pero a ver, ya que estamos metidas en este jaleo de hacer nuevos edificios, ¿por qué nos hacemos la escenografía de los desfiles? La vibra de la colección se traslada a lo que vive la persona estando en ese espacio. Y es así como en el 2004 empiezan la colaboración de OMA para los desfiles de Fashion Week. Súper importante esta nueva colaboración porque la experiencia de marca se traslada a los desfiles y ya no es solo cuando entro en la tienda de Prada, es también cuando voy a un desfile de Prada, tengo esta sensación de
wow, estoy en el universo de Prada. Prada tiene esta cosa de nos encanta el arte contemporáneo, estamos súper dentro, esta parte reivindicativa de hacer nuevos edificios, nuevas experiencias, pero ¿qué pasa? Que también hay gente que hace otras cosas y que les puede coger como ejemplo. En 2005, alguien que no son ellos hace uno de los edificios más famosos llamado el Prada Mafta. El Prada Mafta no es un edificio, es una instalación artística. Se localiza en la Chihuahua Desert, a 35 millas de Mafta. Es un edificio falso en el que tú lo ves y parece perfectamente una boutique de Prada. O sea, tú ves como el logo de Prada, ves las piezas de Prada. O sea, es como si tú en medio del desierto, en medio de absolutamente nada, tuvieses una boutique de Prada. Querían estudiar la idea de la importancia del contexto dentro de la industria de la moda, porque de repente tienes esta boutique de Prada en medio de la nada, como si al estar en medio del desierto nadie lo pudiese ver. Entonces era como, ¿qué sentido tiene consumir algo en medio de la nada? Porque si nos fijamos, en realidad tú cuando vas a consumir y a lucir ese consumo que te genera estatus dentro de la sociedad, lo tienes que hacer en un contexto social. Si de repente te encuentras en la absoluta nada con un Prada, ¿qué significa eso? ¿Quién eres tú? ¿Dónde te coloca? ¿Quién te lee? Pero Miuxia, como era así tan progre, no se opuso a que utilizaran, porque ellos pusieron el logo de Prada sin pedir permiso a la marca. ¿Queréis que os deje cosas? Venga, les dieron un mazo de zapatos, bolsos para que se expusiesen ahí. ¿Qué pasa? La primera noche se ha pescado. Dijeron, claro, parte de esta instalación era cómo se iba deteriorando con el tiempo, qué pasaría. Claro, tuvieron que poner seguridad, hacer una serie de vainas y al final pues tuvieron un poco de jaleos porque la gente quería esos Prada en su casa porque les iban a dar euros. Pero bueno, ya han conseguido tener como un sistema de seguridad que les permite que no les roben, no sé qué más. Pero claro, pierde un poco la gracia en la instalación. Si sabes dónde es, que dices, yo iría a verla, yo quiero ir a verla, yo quiero ir a ver el Mata Prada, aunque dicen que hay como mazo de peña porque les encanta hacerse fotos, porque claro, se convierte en un icono, creo que hay de Beyoncé y gente así como súper cool a ver esta pieza. Claro, pensando, y yo me pregunto, ¿pensarán que es de Prada? ¿Sabrán que es una instalación artística? Porque además también tuvieron movidas, les denunció el departamento de no sé qué, de Texas, estuvieron en juicios, aunque luego ya definitivamente, porque claro, en realidad es una tienda o es una obra de arte, ¿qué es exactamente? Es como, está en un lugar muy complejo a nivel institucional y decidieron que al final le iban a dar el estatus de museo y que a la gente puede ir a verlo y ya no more go to the court, no more, no hay más jail para ellos, no hay más cárcel, está todo bien y pueden seguir con su instalación. Estamos en el pic de la arquitectura contemporánea. Entre el 2008 y el 2009, Prada en Seúl decide hacer el edificio. Y lo más interesante es que este edificio es de uso temporal, o sea que lo iban a desmantelar. Es un poco arquitectura efímera yendo un poquito más allá. La arquitectura efímera es la típica como de los stands de ferias y así, pero es esto pero un punto más. Y deciden hacer el Transformer. Se sitúa concretamente al lado del palacio de I'm gonna try. Jeonjung. Es uno de los palacios imperiales situados en Seúl. Vale, tenemos este entorno tradicional coreano. O sea, nos imaginamos las cubiertas a dos aguas con estas curvaturas que tienen, alturas bajitas, unos colores más o menos todos homogéneos. Y llega Prada y dice, sin miedo a nada, ¿el Transformer qué es? El Transformer es una estructura en la que tenemos 4 bases diferentes. Las diferentes bases tienen formas geométricas. ¿Por qué? Porque vamos a ir rotando con un sistema de grúas toda esta estructura dependiendo de los usos que le vayamos a dar. Por ejemplo, cuando vaya a ser pasarela, vamos a poner una planta. Cuando vaya a ser un cine, vamos a poner otra. Cuando vaya a ser una exhibición, vamos a poner otra. Y así los diferentes usos van a ir cambiando a medida que lo vayamos necesitando. ¿Qué pasa? Esto era un reto, porque ¿cómo haces un edificio en el que la entrada siempre más o menos tiene que estar en el mismo lado porque tienes que rotar? ¿Por qué? Porque la climatización no puedes tener 80 agujeros para atrás, tendrás que tener uno para poder climatizar eso bien. Esto ya era el reto número 1. Reto número 2, ¿cómo muevo yo esto así a la ligera? Vale, pues la clave estaba en que la estructura se pudiese mover con grúas, pero claro, esa estructura, ¿cómo la podemos hacer? Tenemos que ensamblarla in situ, tenemos que hacer algo liviano, algo ligero, que nos lleve poco tiempo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos utilizar que sea así un poco futurístico, que contraste con el entorno en el que estamos, que recordemos es el Palacio de Seúl? Bueno, pues utilizaron una membrana cocón, que es la misma que se utiliza para cubrir maquinaria que va a estar muchísimo tiempo expuesta a las inclemencias del
el tiempo para que no se estropee. Para mí es uno de los edificios más arriesgados de Prada, ya me diréis qué os parece, pero es que el Transformer sin duda es mi favorito. ¿Qué pasó en el 2008? Pues la gran crisis. Este fue el último edificio así de Prada, para mi gusto, que fue súper cool, súper innovador, que tenía una propuesta radicalmente distinta, una experiencia espacial muy diferente, una ejecución más cercana a un Lego que a un edificio, o sea, una pasada. Era divertirse con la arquitectura. Y dijeron, mira, ya nos hemos pasado de modernas. Pero bueno, antes de que nos llegue este lado conservador y nos seduzca por completo, dice Prada, bueno, voy a hacer un ni pa' ti ni pa' mí. No voy a ser lo progresista que fui con los edificios anteriores en los que la experiencia de compra es súper distinta, no sé qué. Vamos a hacer un museo en Milán, que Milán tampoco, a ver, ya sabemos, Italia es un país estupendo, maravilloso, con unos edificios preciosos, pero tampoco se puede decir que sea el país más progresista, al menos de Europa. Eso no es así. Bueno, no nos vamos a pasar de modernas, pero nuestra fundación, es decir, vamos a seguir muy vinculadas al arte, que esto es una identidad de marca, la vamos a hacer así un poco como moderna antigua. Vamos a coger esta destilería y le vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer una torre para que llame un poco la atención y que se vea de diferentes sitios. Vamos a conservar parte de la estructura antigua y vamos a colocar una serie de espejos que no sepas muy bien dónde estás, que te duplique la realidad, que sea una experiencia un poco espacial, transformadora, que yo creo que esta parte cuando yo estuve me pareció súper bonita y súper chula, porque estás como dentro, fuera, estás como de repente el espacio público, lo que está, bueno, no es público, es semipúblico porque es dentro de la propia fundación, pero que tú puedes entrar y pasear, estás como en el espacio abierto, de repente estás como que está intervenido porque tienes espejos, entonces lo percibes de forma distinta. Es muy interesante. Tenemos esa parte, le vamos a poner aquí unos toques modernos, lo vuelve a hacer OMA, o sea, OMA se adapta al momento histórico en el que estemos. Siempre va a tener un twist la intervención, pero ya deja de ser esta cosa loca de OMA de los primeros edificios que hizo con Prada. Bueno, vamos a hacer aquí un dentro-fuera, texturas, diferentes materiales, algo un poco más sosegado, pero que tenga cierto valor estético, cierto valor espacial, cierto valor experiencial, que al final esto es lo importante. Tú cuando vas a un edificio, lo importante es que sientas que es una experiencia. Vale, pues entramos, vamos a poner estas franjas naranjas, combinamos estos colores y vamos a hacer una cosa. Vamos a coger la Casa de los Espíritus, que es una casa que sería la segunda que se ve en cota, o sea, lo más alto es la torre, y luego vamos a esta y la vamos a recubrir de oro. He de decir que a mí me gusta cómo lo han recubierto, porque es como un poco a lo loco, ¿no? Como en plan, sin miedo a nada, oro por todas partes, es un poco como si no intentase ser bonito, sino impactar visualmente y que fuese un hito dentro del perfil del alzado de lo que ves del edificio. Tú ves como la torre blanca, lo otro gris, de repente la Casa de los Espíritus dorada, o sea, es que brilla y lo han hecho con pan de oro. Pues ¿qué dice el estudio? Pues dice que claro, Milán está muy vinculada a la historia del arte y a la riqueza, y entonces digo, es verdad, porque es una ciudad donde hay dineros. Digo, pues es que tenemos que transmitir esta cosa de lo rica que es Milán, pero a mí me parece también una forma bastante como explícita, ¿no? Como muy poco sutil, muy poco, no sé, es como, hola, me puedo cubrir de oro. Y aquí, claro, pues ya Prada, con este edificio, con la Fundación Prada de Milán, se coloca más en el lado conservador, porque ya, claro, en 2015 esto ya, la cosa está decayendo y ahora ya estamos con el clean look. Entonces, claro, yo creo que es un momento en el que cuesta ya decir que la arquitectura está en su mejor momento, al menos en estos edificios de Prada. En el mundo no. Así que, ¿qué podemos decir? Que en realidad Prada pasó de un lado conservador en la fundación por Mario Prada y empezó un mundo más progresista debido a Mircea, que introdujo todos estos cambios, esta interacción entre arte, arquitectura, moda, todo en uno, y ahora mismo ya se acerca más otra vez al inicio de todo, de cuando empezó, a un lado bastante más conservador, o al menos eso es lo que nos dicen sus edificios. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.